Saludos chicos, aquí les traigo el tema de dinámica para que ustedes ya puedan completar lo que es su práctica. Este tema se lo voy a impartir en dos videos para que ustedes lo vean de forma más amplia. O sea, dinámica de la partícula. Recuerden que en este caso estamos estudiando lo que es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos, que esa es la mecánica. Dentro de la mecánica teníamos lo que era cinemática. Ya la cinemática la habíamos impartido y ustedes saben como concepto que es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en consideración la causa que lo produce. O sea, un cuerpo se mueve y ya. La dinámica, que es lo que vamos a estudiar hoy, es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, pero toma en consideración la causa que produce dicho movimiento. O sea, por qué se mueve el cuerpo. Para adentrarse a este tema de la dinámica de la partícula, ustedes deben de conocer muchos conceptos. Por ejemplo, el concepto de dinámica, como ya lo he dicho, concepto de fuerza. El concepto de fuerza es amplio, pero vamos a verlo de forma resumida. La fuerza es una cantidad física vectorial que se manifiesta como una acción, o sea, ya sea alar o empujar, y además contribuye al estado o el cambio del estado y movimiento de los cuerpos. Fuerza resultante, cómo sumar fuerza, unidades de fuerza en los diferentes sistemas, como ustedes lo ven acá, el equilibrio, cómo se manifiesta, fuerza normal, masa inercial, primera ley de Newton, fuerza de rozamiento, fuerza gravitacional, segunda ley de Newton, fuerza centrípeta en base a las leyes de Newton, o sea, demostrar su fórmula tomando en consideración las leyes de Newton. Tercera ley de Newton, el impulso y la cantidad de movimiento. Entonces, iniciamos. La fuerza resultante o fuerza neta. Si ustedes saben ya este tema, ¿cómo sumar fuerza? La fuerza es un vector, como ya lo he dicho. Entonces, lo expresaríamos, lo resolveríamos como si fueran en base a ya lo que ustedes han aprendido de los vectores. O sea, la primera fase o lo que ustedes primeramente vieron es que si una fuerza F1 va hacia la derecha, una fuerza F2 va hacia la derecha y una fuerza F3 también va hacia la derecha, o sea, las tres fuerzas van en el mismo sentido, o sea, hacia la derecha las tres, la fuerza resultante es simplemente la suma de esas tres fuerzas, como ya ustedes pueden ver ahí. Si una fuerza F1 va hacia la derecha, una fuerza F2 también va hacia la derecha, pero una fuerza F3 va en dirección opuesta a las dos fuerzas antes dadas, la fuerza resultante sería la suma algebraica de las tres. F1 positiva va hacia la derecha, F2 positiva también va hacia la derecha y F3 como va en dirección opuesta es negativa. Si tenemos una fuerza F1 que va hacia arriba en dirección norte, una fuerza F2 que va en dirección este, o sea, en el eje positivo de la X, la fuerza resultante es la raíz cuadrada de la magnitud de la fuerza 1 al cuadrado más la magnitud de la fuerza 2 al cuadrado. Así se obtiene la resultante cuando las dos fuerzas son perpendiculares. Si tenemos un eje de coordenada cartesiana y tenemos una fuerza F1 con un ángulo de inclinación θ, como lo ven aquí, si tenemos una fuerza F2 con un ángulo de inclinación alfa y queremos obtener lo que es la resultante entre esas dos fuerzas, primero descomponemos cada una de las fuerzas en sus componentes rectangulares, o sea, F1 en X, la componente rectangular de la fuerza 1 en el eje X, sería la magnitud de F1 por el coseno del ángulo que forma. F1 en Y, la magnitud por el seno del ángulo que forma, en este caso el ángulo es θ. F2, o sea, la componentes rectangulares de la fuerza número 2, tanto en X como en Y, sería la magnitud de la fuerza 2 por el coseno del ángulo que forman aquí y por el seno del ángulo que se forma. Así se obtiene lo que son las componentes rectangulares, que luego tendríamos que sumarla para hallar la sumatoria en X y la sumatoria en y luego obtener lo que es de forma pitagórica como si formaran un triángulo rectángulo. Así se obtiene la fuerza resultante cuando hay más de una fuerza con un ángulo de inclinación en un eje de coordenadas. La dirección la tomaríamos por esta fórmula, tangente inversa
o arco tangente de la sumatoria de fuerza en Y dividido entre la sumatoria de fuerza en X. Y ya verificaríamos si es en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, cosas que ya ustedes saben porque se lo impartí cuando di vectores en la universidad. Seguimos. Fuerza gravitacional o peso. La definición de esto es simple. La fuerza gravitacional o peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los objetos. No importa si el objeto es cuadrado, rectangular o es un círculo. Esa fuerza es el producto de la masa por la gravedad, donde la masa es la medida inercial de las cosas, o sea, lo que la medida cuantitativa de los objetos, y la gravedad ya la podemos ver acá. W es lo que significa que es el peso del cuerpo, M es la masa del cuerpo y G la gravedad, que en el sistema internacional es 9.8 metros por segundo al cuadrado, en el sistema sexagesimal 980 centímetros por segundo al cuadrado y en el sistema inglés 32 pies sobre segundo al cuadrado. Fuerza de rozamiento, fuerza de fricción. Esto prácticamente en su definición es prácticamente la fuerza que se opone al movimiento. O sea, si un cuerpo se mueve hacia la derecha a una velocidad, esto que está para abajo es el peso, como ya vimos anteriormente. La fuerza que es perpendicular al objeto es lo que se conoce como fuerza normal. Y la fuerza que va contraria al movimiento, o sea, siempre de contraria a la velocidad, es lo que se conoce como fuerza de fricción. Siempre se opone al movimiento, o sea que la fuerza de roce o fuerza de rozamiento siempre es negativa. Tenemos el objeto 2 que si puede ir hacia la izquierda a una velocidad, para arriba la fuerza normal, para abajo el peso, para la derecha entonces iría lo que se le conoce como fuerza de fricción, porque es la fuerza que se opone al movimiento con signo negativo, o sea, la fuerza de roce siempre es negativa, trabaja negativamente, como quien dice. Si tenemos un plano inclinado y el objeto va hacia arriba, o sea, ascendiendo a una velocidad, para acá tenemos lo que es el peso, para acá siempre perpendicular al objeto la fuerza normal y contraria a la velocidad que tenemos, la fuerza de fricción. Si el objeto en vez de ascender desciende a una velocidad, para abajo sigue teniendo el peso, para arriba la fuerza normal y para acá la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos y siempre trabaja negativamente. Aquí tenemos lo que son las definiciones. La fuerza de roce es el producto del coeficiente de fricción, μ sub k, coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. El coeficiente de fricción cinético, cuando tenemos un coeficiente de fricción estático, la fuerza de roce es el coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. Esto prácticamente son definiciones de lo que es una física avanzada, que no la vamos a tocar mucho acá, pero deben de conocerla. Seguimos. La primera ley de Newton. La primera ley de Newton establece que todo cuerpo se mantendrá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras la fuerza neta que actúe sobre dicho cuerpo sea igual a cero. O sea, que si en este cuerpo actúa una fuerza F1 hacia la derecha, una fuerza F2 hacia la derecha, una fuerza F3 hacia la izquierda y una fuerza F4 hacia la izquierda también, para determinar lo que es este cuerpo que esté en estado de equilibrio prácticamente, o el principio de inercia, que es lo que involucra la primera ley de Newton. Entonces, el principio de inercia, la inercia se define como la tendencia del cuerpo a mantenerse en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. O sea, si el cuerpo está en reposo, no quiere moverse. Eso es la inercia. Ahora, si el cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, o sea, ¿qué implica eso? Velocidad constante y aceleración nula. No hay aceleración en la primera ley de Newton, ya que la fuerza es cero. Y si no hay fuerza, la fuerza es nula, la aceleración también será nula. Entonces, primera ley de Newton, ley de inercia. Si el cuerpo está estático, no se quiere mover. Si el cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, no quiere cambiar ese tipo de movimiento, o sea, no quiere detenerse. Eso es la inercia.
Movimiento rectilíneo uniforme implica que no hay aceleración y si no hay aceleración no hay fuerza. La sumatoria de fuerza debe de ser cero. Se expresa así, en base a las 4 fuerzas que tengo aquí. Y si hubiese visto más fuerza, el Fn es lo que los representa. Todo eso debe de ser cero, como lo establece aquí. En base a esta figura, la fuerza 1 va hacia la derecha, positiva. La fuerza 2 va hacia la derecha, positiva. La fuerza 3, como va hacia la izquierda, debe de ser un signo negativo. Y la fuerza 4, como va hacia la izquierda, debe de ser un signo negativo. Esta expresión me ayuda a lo que es encontrar todo lo que son las magnitudes de la fuerza pedida. Por ejemplo, vamos a obtener el valor de F2 para que el objeto se mantenga en equilibrio, o sea, que se cumpla la primera ley de Newton. El equilibrio implica que el cuerpo o no se mueve o si se mueve que lo haga con velocidad constante, o sea, con movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo, parecido al ejercicio que ustedes tienen en su práctica. Si determinamos a partir de la primera ley de Newton, que es esta expresión, primero descomponemos la fuerza, F1 va hacia la derecha, positiva, F2 va hacia la derecha, también positiva, F3 va hacia la izquierda, entonces el signo sería negativo, F4 va hacia la izquierda también, signo negativo. Todo eso debe de dar cero. Sustituimos cada valor de fuerza y nos daría fuerza 1, 5, fuerza 2, como es lo que yo quiero obtener para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. No lo descompongo, sino que queda como F2. La fuerza 3 es 10 newton, pero como va hacia la izquierda es negativo 10. Fuerza 4 es 3 newton, pero como va hacia la izquierda, negativo 3. Sumo las fuerzas, el 5 baja, fuerza 2 se queda establecido ahí, no cambia porque es lo que quiero encontrar. Menos 10 y menos 3, cantidades con signos iguales se suman y se conserva el mismo signo, o sea, daría negativo 13. Ahora, despejando F2, el negativo 13, que está de este lado, pasa para aquel lado sumando. O sea, si está negativo, pasa positivo. Y si 5 newton, que está positivo, pasaría del otro lado negativo. Y la fuerza 2 tendría una magnitud de 8 newton. Es simple verificar esto. ¿Por qué? Porque para que esto tenga la misma fuerza prácticamente, o sea, que para acá es negativo 3, para acá es negativo 10. La suma de las dos, como van en direcciones iguales, daría negativo 13. Para acá debo de conseguir un vector que tenga la misma longitud, pero con dirección contraria al negativo 13. Ya el negativo me da la dirección izquierda y el 13 me da la magnitud, o sea que yo tengo que conseguir un positivo. ¿A qué número debo de sumarle 5 para que me dé la misma magnitud que de aquel lado? Al 8, porque 8 más 5 daría 13. Si tengo 13 positivo, va en dirección derecha. Y si tengo 13 negativo, va en dirección izquierda. Los vectores, uno va hacia la derecha, uno va hacia la izquierda, se restarían y daría como resultado 0. Y la fuerza que actúan sobre dicho cuerpo es 0. Y si la fuerza que actúa sobre dicho cuerpo es 0, el cuerpo está en equilibrio. Y si el cuerpo está en equilibrio, es porque se completa o se verifica lo que es la primera ley de Newton. Hasta aquí le voy a dejar este video. Más adelante le voy a enviar otro video, pero ya enfocándome a lo que son las otras leyes de Newton, al impulso y a la cantidad de movimiento.